alcohol y sangre. Traición. Era una noche más de la ciudad. Las luces de neón se reflejaban en los sucios charcos que empapaban de su porquería las igualmente curtidas calles. Hacía bastante tiempo que no les sorprendía una lluvia y esta, aunque ácida, era una bienvenida variante de la rutina diaria. Aún con el mal tiempo, las calles estaban repletas. Prostitutas, traficantes, algún loco y demás se juntaban en las aceras como era costumbre, haciendo señas a los autos e intentando subir a ellos, cada quien para sus propios fines, y a veces abordándolos por la fuerza. Las luces centelleaban y el ambiente estaba lleno del siempre presente aroma a marihuana, haciendo del sitio un espectáculo irreal que reflejaba el verdadero semblante citadino. Un sitio de reunión de la porquería humana. Dos hombres atravesaban silenciosamente el lugar, ignorando las ofertas y gritos en su dirección, avanzando con una rapidez inquietante y logrando, de alguna forma, esquivar la masa de cuerpos con una agilidad casi felina. No debían pasar de los 30 años. Ambos estaban llenos de jovialidad, aunque el pálido color de sus rostros les daba una apariencia algo enferma. Hablaban entre murmullos, logrando escucharse entre los gritos de la multitud de alguna manera. «Por Dios, Santiago. No puedo creer todo lo que te dicen», exclamó uno de ellos, de rostro más joven, desgarbado aunque impecable. Hablaba con vehemencia, agitando la cabeza y sus manos, fuertemente aunque solo lograba que un mechón de cabello rojizo cubriera sus ojos por pocos segundos. «Simplemente no puedes hacerlo, eres más inteligente que eso y lo sabes. Sabes bien que te engañan. Yo nunca haría nada en tu contra. ¿Y robar? Jamás. Santiago, vamos. Sabes que puedes confiar en mí». El otro, Santiago, no daba señales de escucharlo. Continuaba a buen paso, alejándose de la multitud con rapidez. Era de la clase de hombre que podría ser atractivo, de no ser por alguna cualidad identificable que arruinaba su rostro. Quizás su pronunciada nariz, tal vez los pómulos altos. Bien podían ser los labios delgados, los ojos pequeños, la frente amplia o la despeinada maraña de cabellos negro que se alzaban en su rebeldía por donde quisieran. Fuese lo que podría haber sido la tez de un hombre atractivo, se volvía un rostro sumamente interesante, pero nada más. Era el brillo de sus ojos, detonador de su inteligencia cruel y predadora, lo que realmente llamaba la atención y guardaba esa cara en la memoria de cualquiera. «Santiago, Santiago, di algo, maldita sea». El pelirrojo vociferó súbitamente, con sus manos lanzándose como serpientes a la chaqueta de cuero de su acompañante para aferrarse a ella. Este reaccionó con sobrehumana velocidad, apartando las manos del otro en un fuerte manotazo antes de tomarla por el cuello y azotarlo contra la pared del callejón vacío. «Dime algo, Kane, ¿en verdad crees que me importa lo que dices?», le preguntó Santiago. Pese a ser unos 10 centímetros más bajo que su acompañante, lo sostenía con facilidad. Aún así era obvio que el otro luchaba por alejar aquellas manos de su cuello. Segundos después, Santiago lo soltó. «Santiago, tus fuentes me han traicionado, he sido leal a ti desde el primer día». «Yo no podría», las palabras de Kane murieron en sus labios. Lo que fuera a decir había sido olvidado al ver la sonrisa de Santiago. Una sonrisa que abarcaba casi todo su rostro, pero que no cargaba ni un rastro de humor. Chasqueando la lengua, el hombre retrocedió un poco, elevando la mirada al cielo grisáceo antes de suspirar. «Kane, ¿me crees estúpido?». «No, yo jamás». «Cierra la boca», le ordenó el pelinegro antes de volver a acercarse a Kane, esta vez sujetándose por los hombros y empujándolo contra el suelo, de forma que le hizo quedar de rodillas. En esa posición y en silencio era obvio que no se levantaría hasta que Santiago se lo permitiera. «¿Ves estas calles, estas paredes? Cada uno de estos ladrillos me pertenece. La ciudad es mía, con todo y sus putas, sus criminales. Mía». Santiago guardó silencio por unos segundos, rodeando a Kane cual cazador que rodea a su presa antes de alimentarse. «Un joven tan inteligente como tú sabrá que utilicé otros métodos para llegar a donde estoy». Kane asintió enérgicamente. Sabía de sobra que Santiago había utilizado la fuerza para llegar a obtener todo el poder de la ciudad, lo cual lo convertía en un enemigo aterrador. Sabía también que Santiago lo sabía, por lo que sin nerviosismo no hacía más que aumentar segundo tras segundo.
Utilizaste la fuerza, comentó finalmente. Santiago lo golpeó en la boca con fuerza, haciendo que Kane escupiera sangre y manchara el suelo. Sabía, sin embargo, que el pelinegro jugaba con él. Bien podría haberle desprendido la mandíbula si hubiera querido. Eso le daba esperanzas, aunque no muchas. «Nadie te ha invitado a hablar», exclamó Santiago fríamente antes de sonreírle. Esta vez, la sonrisa reveló unos colmillos alargados. No particularmente grandes, pero claramente filosos. Fáciles de ocultar pero armas después de todo. Aunque estás en lo cierto. Sí, llegué al poder utilizando la fuerza, derrotando a seres mucho más poderosos de lo que te puedas imaginar. Seres que estando a tu lado no te hacen más que un pedazo de mierda. Con cada palabra dicha, Santiago se acercaba a Kane un poco más, acariciando con suavidad su rostro mientras le observaba intensamente. Podía oler el miedo del pelirrojo, y eso lo excitaba. En esta ciudad, todo aquel que me conoce tiembla a mi paso y todo el mundo sabe que nadie, absolutamente nadie, me miente. Mucho menos aquellas personas que culpas de engañarme. Mis servidores, mis leales súbditos. Las manos de Santiago se había posado nuevamente en el cuello de Kane, aunque esta vez no ejercieron presión. Simplemente parecían estar descansando. Sin embargo, Kane no se dejó engañar. Buscaba una salida o una manera de distraer a Santiago y escapar, pues sabía que si lo dejaba en las manos del otro, de ahí no saldría vivo. Tú, en cambio, has tenido las agallas. Debo admitir que, me sorprendió. Sabías que estabas robándome y traicionándome, y aún así te atreviste a presentarte noche tras noche ante mí, siempre a mi lado, como un fiel consejero. Santiago sonrió con más aptitud, inclinándose sobre Kane hasta que sus rostros estuvieron a milímetros de tocarse. Las manos del pelinegro presionaban con suavidad el cuello del otro, en advertencia de que no había a dónde huir. Sin embargo, Kane no intentaba irse. Estaba ya aterrado que apenas recordaba cómo respirar. Escapar estaba fuera de toda posibilidad. ¿Cómo? ¿Cómo supe de tu traición? Por favor, Kane. Santiago estalló en una honesta carcajada, aunque el sonido no era nada reconfortante. Llevo en este mundo siglos, ¿crees que no he aprendido a identificar a los traidores? Lo noté casi al instante, Kane, pero decidí seguirte el juego durante un rato. Después de todo no estabas haciendo verdadero daño, pero te volviste ambicioso, y el juego dejó de agradarme. Santiago ya no sonreía. Observaba a Kane con una expresión muerta, como si no le mirara del todo. Con una pequeña sonrisa acarició su cuello antes de suspirar, y sin que el otro pudiera hacer nada, apretar con fuerza y jalar, desprendiendo su cabeza del tronco con un sonoro y húmedo chasquido. Santiago sujetó la cabeza del otro durante unos segundos, viendo con vago interés cómo la vida abandonaba los ojos de Kane antes de dejarle caer y levantarse de un salto, haciendo la cabeza a un lado con la punta de su bota antes de salir del callejón. Entonces, el juego dejó de ser divertido, o al menos para ti, comentó a nadie en particular, deteniéndose unos segundos mientras observaba la multitud perdida en drogas, sexo y alcohol antes de sonreír y avanzar hacia ellos. Podía disfrutar de los mortales por un rato. Para él, la diversión apenas comenzaba. Hambre. Era una noche fresca y había salido a caminar por una solitaria y oscura calle, sin buscar nada ni a nadie, hasta que en una esquina vi que él dio la vuelta. Era alto, cabello negro, iba de traje con un maletín en una mano, su aroma era dulce, embriagante hasta el éxtasis. Me envolvió completamente su ser, su calor, toda su energía, y decidí seguirle. A cada paso que daba me daba la sensación del cazador que iba por su presa, dispuesto a atraparla en cuanto diera oportunidad. Era tan fuerte esa sensación que él notó mi presencia y, al girarse bruscamente para buscar quién era ese ser que le perseguía con tanta insistencia, se encontró con la calle vacía, silenciosa y muy oscura. Sonrió sintiéndose tranquilo de que no era nada.
La calle no tenía fin, y yo ya no podía esperar más por tenerlo entre mis brazos, sentir su calor, su respiración y la piel de su cuello rasposa por la barba. Me hice notar poco a poco, a él le inquietó que de la nada se escucharan unas pisadas tan fuertes y rápidas, el inconfundible sonido que hacen los tacones de una mujer al chocar contra el asfalto. Él aceleró aún más el paso. A mí me pareció muy tierno que intentara huir de esa manera. Su respiración se aceleró, sus latidos aumentaron aún más, él estaba atento a cualquier ataque para intentar defenderse. Me acercaba aún más a él, hasta estar a 3 pasos lista para atraparlo entre mis brazos, pero él empezó a correr y cuando se sintió más seguro y cansado disminuyó la velocidad, volvió a girarse, y ahí estaba, la calle totalmente vacía, nada del peligro que él sentía. Tratando de tranquilizarse intentó respirar con normalidad, dejó caer su maletín y se llevó las manos a la cara, aún estaba temblando y sudando. Después de unos segundos levantó su maletín y se dio la vuelta para darse un susto de muerte. Frente a él estaba yo, una mujer normal sonriendo sin nada amenazante. Dio unos pasos atrás por la impresión, luego rió apenado por su reacción. Se disculpó por estar tan asustado, por no haber escuchado mis pasos, siguió con sus disculpas y su historia casi fantástica, de que alguien lo estaba siguiendo. Yo me acerqué a él y noté su miedo, reconoció ese sonido, el sonido de mis pasos. Quedó paralizado del terror mientras yo lo abrazaba y sentía su respiración y su piel rasposa. Intentaba pedir auxilio pero yo lo tenía tan fuertemente abrazado que podía escuchar el crujir de sus huesos rompiéndose y su corazón que cada vez latía más y más despacio mientras yo me alimentaba de él, de ese dulce néctar que llenaba cada fibra de mí del más delicioso placer. Cuando su corazón latió por última vez me separé de él, lo dejé suavemente en el asfalto y me fui caminando tranquila y satisfecha. Hasta la última gota. ¿Cómo me ha dicho que se llama? Catriona, señora. Catriona Dunn. Muy bien, Catriona. Veo que ya no me hace falta otras buenas referencias para que consigas este puesto. Contestó la dama mirando los voluptuosos pechos de aquella mujer robusta y regordeta. Gracias, señora, contestó ella ruborizándose un poco. He amamantado a varias docenas de niños, aparte de los propios. Mi madre también era muy productiva. Podía dar de mamar hasta bien pasados los 50. Acabó la frase con una sonrisa y una caída de ojos. Se sentía un poco avergonzada por lo que acababa de decir. Curioso, apuntó la mujer, hay quien goza de suerte y quien no como yo. Verás, Catriona, estoy seca. No doy ni una gota de leche. Mis pechos se niegan a producir. Ni un mísero calostro. Parece ser que el Señor no se acordó de mí el día que fabricó mis senos. Soy árida como un desierto. Catriona volvió a ruborizarse, le resultaba curioso, y a la vez chocante, que una duquesa, para ser más concretos, tan fina y tan educada como aquella le hablase con tanta libertad de sus mamás. Pero ya lo decía muchas veces su madre. Cuando uno tiene clase puede permitirse el lujo de descender con dignidad a donde se encuentra el populacho y sí, sin duda alguna aquella mujer tenía mucha clase. ¿Está usted dando ahora de mamar a alguna otras criaturas? Preguntó la duquesa con cierto interés. No, señora. Bueno, hasta hace muy poco, su semblante se puso triste. A mi hijo, pero murió hace un par de semanas tras una noche de fría helada. Vaya, lo siento mucho. Gracias, señora. Ha sido un duro golpe, pero en casa ya lo vamos superando. La duquesa se levantó de su butaca y se acercó hacia ella. Caminó todos los pasos que las separaban con las manos cruzadas, reposadas delicadamente sobre su zona pélvica. Sus chorreras de encaje le daban aún más aire de distinción. Catriona pudo admirar mejor el vestido que portaba. La falta de luz de ambiente no le había permitido admirarlo en todo su esplendor. Era una pieza muy elaborada, de varias capas que lo hacían parecer muy ancho.
Era un ropaje sencillo para la distinción de aquella mujer pero solemne, todo él era de un intenso color escarlata adornado con puntillas en hilo blanco. Parecía algo pesado pero tal y como lo portaba aquella hermosa mujer lo hacía parecer muy volátil. Me agradas, Catriona. Mucho. Sentenció la mujer con una tenue sonrisa mientras le apoyaba una mano en uno de sus hombros. Desearía mucho que me ayudases a criar a mi hijo. El pobre no acepta mis pechos, ni siquiera la leche de biberón. Supongo que el contacto de la tetina de cristal no le debe motivar o igual le repugna. Estoy muy preocupada, Catriona. El pobre se está quedando en los huesos y temo que en cualquier otro momento se vaya a morir. Además llora mucho porque tiene tanta hambre. No se preocupe, señora. Conseguiré sacarlo adelante. Confíe en mí. Gracias, Catriona, pongo toda mi fe en ti. La duquesa dio un par de palmadas y la gran puerta del salón se abrió de repente. Apareció tras ella un hombre muy mayor con aspecto de mayordomo o lacayo. También vestía de forma elegante, todo él muy lustroso. Angus, Catriona se queda con nosotros. Haz el favor de llevar el equipaje a sus aposentos, creo que se encontrará muy cómoda en la habitación azul, la situada en el ala oeste. Asegúrate de ello y también de que descanse y cene bien antes de darle el pecho al pequeño Alastair. Ah. Y paga al cochero que la ha traído hasta aquí. Dile que ya no necesitamos sus servicios. Angus asintió y tomó en una de sus huesudas manos la voluminosa bolsa de tela algo raída que había traído Catriona. Bien, querida, sube tras él y ponte cómoda, aséate y luego cena todo lo que quieras. Dentro de un par de horas podrás ver a mi pequeño y tratar de darle de comer. Gracias, señora. No se arrepentirá. Contestó entusiasmada. No se arrepentirá en absoluto de haberme escogido como ama de cría. Estoy completamente segura de que no me arrepentiré. Contestó con firmeza la mujer. De nuevo su boca perfiló una media sonrisa fría y extraña. Nada más cerrarse la puerta de su habitación, Catriona se sentó sobre la cama. Era mullida y confortable y apetecía mucho echarse un buen rato sobre ella. Pero tenía cosas que hacer y una de ellas era deshacer su equipaje. Abrió la bolsa y buscó con cierta ansia en su interior. Tardó un poco pero cuando lo hizo extrajo una pequeña caja de madera. Catriona la abrió y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro de la caja había una especie de retrato, burdo pintado con colores toscos, opacos. Era la imagen de un recién nacido de cara risueña. Catriona se lo llevó rápidamente al pecho y comenzó a sollozar con fuerza. Así se pasó 5 largos minutos hasta que ya no consiguió extraer más lágrimas de sus ojos. Entonces se puso en pie, besó con amor la imagen y la colocó sobre la mesita de noche junto a la cama. Retiró el equipaje y lo guardó sobre una bella cómoda de madera tallada situada junto a una puerta. Allí guardó todas sus cosas. La habitación que le habían asignado era más grande que la casa en donde vivía con su Dougal y sus hijos. Se acercó hacia uno de los ventanales que daban al exterior. La noche lo cubría todo y las estrellas pintaban como pequeñas luces amarillas sobre el cielo. También habían luces abajo y a lo lejos, las de Duftone o de algún pueblo cercano, imaginó. Mientras el opaco paisaje se confundía con su propio reflejo a través de los cristales de la ventana, trató de recrear cómo serían las vistas por la mañana. Sí, tendrían que ser impresionantes, se dijo. Pese a la altitud de los techos no hacía nada de frío en aquella estancia. La habitación disponía de su propia chimenea y además estaba bien amueblada, más de lo que ella podía imaginar. Tenía hasta su propia butaca y una alfombra de lana de varias pulgadas de grosor. Y no solo eso. Acababa de descubrir un cuarto de baño para ella sola. Se acercó a la bañera. Colocó el tapón de corcho en el desagüe y comenzó a llenarla de agua, templada al principio para luego pasar a caliente. Pese a la terrible pena que ella sentía, aún tuvo un instante de sentirse emocionada ante semejante lujo. No se lo pensó 2 veces. Se desnudó y metió un pie en el agua, luego el otro y luego sumergió su cuerpo de cintura para abajo. Arrojó agua a su rostro, espalda y pecho. Tomó una pastilla de jabón y comenzó a frotarla sobre su cuerpo. Tuvo especial cuidado de aplicarse mucha espuma en los pezones. No quería que el pequeño Alastair notase sabor a jabón en su boca. Se soltó el cabello y una cabellera rojiza se desplegó por su espalda a modo de extraña cascada.
Se mojó la cabeza y se relajó apoyando la nuca sobre la base de la bañera y cerrando los ojos durante unos instantes. Mientras, de su boca comenzó a sonar una dulce canción parecida a una nana. Mientras lo hacía volvió a llorar. Cuando bajó al salón contiguo a la cocina no pudo creerse lo que veía. Los responsables de los fogones, que no estaban a la vista, habían preparado todo tipo de manjares. Había roast beef, budín de calabaza, puré de castañas, gelatinas de todos los colores y formas, incluso una que tenía guisantes y verduras, flotando pero estáticas en su interior, y todo tipo de panes recién cocidos. También había un pavo gigantesco relleno de pasas y otras frutas, y una docena de salsas todas vertidas en delicadas terrinas. Al lado de la mesa había una bandeja con ruedas con todo tipo de dulces y pasteles. ¿Eso es todo para mí? Sí, señora. Contestó Angus sin mostrar ni una mínima expresión. Es el deseo de la duquesa que usted esté bien alimentada. Catriona casi tuvo que contener de nuevo las lágrimas. No es que ella y su parientes hubiesen pasado mucha hambre en la vida. Su propio sobrepeso así lo confirmaba. Su padre tenía una granja en el norte y nunca habían faltado buenos alimentos sobre la mesa, ni para ella ni para sus 12 hermanos. Aparte, su madre era muy buena cocinera, hacía los mejores huevos escoceses de todo el país, y no digamos de su famoso pastel de ruibarbo, pero por supuesto nunca había visto nada tan bien presentado o tan bien elaborado como todos aquellos manjares. Por un momento dejó de lado la gula y volvió a acordarse a su familia, concretamente a su Dougal y sus 6 hijos. La tristeza volvió a invadirla, pero solo por un instante. Enseguida se preguntó qué cara habrían puesto todos ellos al ver semejante banquete. Catriona se sentó en una cómoda butaca y comió, hasta hartarse. Estaba todo tan delicioso que pensó en comentarle a Angus si podía guardarle todo aquello para hacérselo llegar a los suyos. Pero Angus no volvió a aparecer más. El reloj de la cocina hizo sonar sus campanadas, anunciando que ya eran más de las 11 de la noche. De repente sonó la campanilla, justo encima de su cabeza. Catriona se levantó sin saber muy bien qué hacer. Se dirigió a la cocina en busca de ayuda. Cuando entró en la sala de los fogones se encontró con una doncella. Era muy delgada, de tez pálida y ojos acuosos. Catriona le sonrió. La muchacha no le correspondió. La duquesa le está esperando en el salón. Si quiere acompañarme. Oh sí, gracias. Catriona y la joven lacónica subieron las escaleras de servicio. Ninguna de las dos decía nada. Caminaron por un pasillo largo que venía de la cocina y conducía a las otras estancias principales de la casa. Todo estaba decorado con tonos vermellones. Varios cuadros y lámparas de gas se apoyaban de sus paredes. Aquí es. Le anunció la joven señalándole una puerta. Gracias. Es usted muy amable, contestó Catriona. Pero no recibió respuesta alguna. Golpeó suavemente con el puño la puerta de madera. Escuchó un adelante y entró en su interior. La sala donde se encontraba la duquesa era más pequeña que donde la había recibido. No por ello era menos ostentosa. Grandes cortinajes de terciopelo y seda. Cuadros con retratos de posibles antepasados y algunos de motivos de caza. Un par de escudos sobre la chimenea de piedra. Uno cabeza de ciervo con los ojos como alucinados y unos poderosa cornamenta que proyectaba sobre el techo una sombra medio espectral. A la altura del suelo había una alfombra de oso, unas butacas orejeras y un par de mesitas. Lo demás eran varias estanterías repletas de libros perfectamente ordenados y varias figuras de cerámica delicada. La duquesa no estaba sola. Junto a ella se encontraba un elegante hombre de aspecto alargado, delgado como un palo. Su cara estaba adornada de un enorme y elaborado mostacho, oscuro como un tizón. Más arriba, sobre su ojo derecho, reposaba un monóculo. Catriona, te presento a mi esposo, el duque de Lismore. Encantada, señor. El duque le respondió con un simple gesto, moviendo levemente la cabeza. Dejémonos de cortesías. Ya es hora de que al pequeño Alastair le des su primera toma. La duquesa le ofreció asiento, junto a la chimenea. Ella obedeció. Entonces dio 2 palmadas y la puerta principal de la sala se abrió. De ella apareció una mujer muy anciana, vestida toda de negro y de cabellos recogidos con un moño y una tez blanca como la leche. Portaba un pequeño bulto envuelto en delicadas telas entre sus manos.
La mujer se lo entregó a la duquesa y ésta se acercó a Catriona. Aquí tienes al pequeño Alastair, heredero de la casa Rusbridge. Catriona destapó la tela del rostro del pequeño. Sobre sus brazos se encontraba el bebé más hermoso que jamás había visto, incluso tan hermoso como su pequeño Finlay, su pequeño ángel que había fallecido hacía solo un par de semanas atrás mientras dormía en su cuna. El pequeño la miró con unos ojos negros e intensos como el azabache. Se veía enfermo, con mucha hambre, su rostro era tan pálido como la anciana que lo había portado, más incluso que la joven doncella que la había acompañado a aquella sala. El rostro de aquel niño era muy perfilado, se le notaban los huesos de los pómulos y su piel era como áspera y carente de vida. Catriona sintió pena por él. Mucha. En el fondo le recordaba tanto a su pequeño Finlay. Acércatelo a ver si hay suerte y puede tomar algo. Le invitó la duquesa. Obedeció de nuevo. Se desabrochó la camisola que llevaba puesta y extrajo de su interior un descomunal y pecoso pecho. Limpió el pezón y lo arrimó con cuidado a la boca del niño. Este lo rechazó. Catriona insistió y volvió a rechazarlo, es más se puso a llorar. Los duquesas la miraron con cierta preocupación. Aquello no la amedrentó en absoluto. Tenía demasiada experiencia con bebés difíciles. Insistió una tercera vez y tras 2 amagos de rechazo Alastair se agarró al pezón con gran voracidad. Entonces todos en la sala sonrieron. ¿Lo ve, señora? No hay que preocuparse, comentó Catriona con una gran sonrisa. Todo está arreglado. Ni que lo digas, querida, respondió la mujer sonriendo de nuevo con media boca. Se acercó a su hijo y acariciándolo en la cabeza le dijo: ahora sáciate, mi bello Alastair. Bebe, aliméntate, no dejes ni una sola gota. Lo necesitas. Entonces Catriona notó una pequeña punzada en la aureola del pezón. Fue peor que la picadura de un tábano o la mordedura de un ratón. Su vista se nubló por un instante, parpadeó y comenzó a marearse. Bajó la mirada y contempló al pequeño. De repente le pareció como los ojos oscuros del bebé se habían vuelto de un intenso amarillo. Fue un lapsus de un segundo, pero el suficiente como para que se sintiese aterrada. Como acto reflejo trató de desprender al pequeño de su pecho, pero le fue imposible. Es más, hacerlo le producía muchísimo dolor. No, 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 musitó la duquesa. Aún no ha comenzado. Debemos ser complacientes, ¿no crees? El pobre está muy hambriento. El mareo se convirtió en vértigo y luego en debilidad. Catriona se recostó un instante sobre la butaca, curiosamente sin soltar en ningún momento al pequeño. Por un momento se autoconvenció que se sentía muy mal por haber comido algo en mal estado. Señora, yo no. Tranquila, lo estás haciendo muy bien. Le animó la duquesa pasándole su fría mano por la frente. Catriona miró de nuevo al pequeño. Su mente de nuevo le jugaba malas pasadas. A veces tenía entre sus brazos al pequeño Alastair, segundos más tarde era el pequeño Finlay quien estaba amamantándose, otras veces era una especie de criatura demoníaca con 2 incisivos alargados clavados sobre su carne, unas manos de dedos ganchudos y uñas afiladas que amasaban y apretaban su pecho con una desagradable lascivia. Y ese ruido que hacía, trató de levantarse de nuevo pero ya no podía. Esta vez las piernas le fallaban. Lo que sí pudo fue llorar. Llorar sobre todo de miedo y tristeza, y con el presentimiento constante de que ya no iba a poder ver más a su marido ni a ninguno de sus hijos. La duquesa se acercó a ella y de un tirón le sacó a su hijo del pecho. El dolor que sintió Catriona fue tremendo y casi perdió el conocimiento. Sintió algo cálido y acuoso que se escapaba por debajo de su falda, descendiendo por sus piernas y depositándose en el suelo. Se estaba orinando encima. Sintió mucha vergüenza. La duquesa acercó al neonato al otro pecho. Ya se había saciado suficiente de uno y lo había dejado vacío, tan seco como un trozo de piel rugosa y muerta. De nuevo el dolor. Los llantos de la pobre Catriona hicieron presencia en toda la sala. Alastair comenzó a succionar. Docenas de burbujas de sangre y leche se asomaban por la comisura de sus labios. Poco a poco había recobrando su aspecto saludable, todo lo contrario a su ama de cría que iba perdiendo color, salud y tersura. Su piel se iba arrugando, su cuerpo se estaba deshinchando por momentos, creando una especie de extraña y grotesca muñeca de carne seca. Finlay, gimoteó Catriona. Dougal.
Ayuda. Me. Su voz era como un estertor ronco como el que hacía el desagüe cuando se colapsaba de agua sucia. Aún había lágrimas en sus ojos. Tranquila, alentó la duquesa a aquella especie de guiñapo que sostenía a su retoño. Pronto habrá terminado todo. Y así fue. Una vez saciado, el pequeño Alastair se desprendió del pecho y se quedó reposando sobre el regazo de aquella especie de grotesca momia que antes había sido la pobre Catriona. La duquesa dio un par de palmadas y de nuevo apareció la mujer vestida de negro que tomó al niño en brazos y lo hizo desaparecer tras el marco de la puerta. Ahora solo queda por hacer una cosa. La duquesa esperó, paciente, detrás de la butaca y mirando el cuerpo momificado del ama de cría casi como por encima del hombro. No hizo falta mucho tiempo de espera. De repente Catriona abrió los ojos, amarillos e intensos como los de una pantera, su boca se estiró en un rictus ofreciendo una horrible mueca y mostrando unos incisivos puntiagudos, afilados como dos cuchillas. De su garganta se escuchó una especie de chillido animal desgarrador. Aquel ser trató de ponerse en pie de forma violenta. Lo siento querida, no hay suficiente sitio para todos, anunció la duquesa. Alzó una espada y de un rápido movimiento le cortó de un tajo la cabeza. Esta rodó por el suelo hasta chocar contra la pared de piedra. El chillido se transformó en aullido y luego en vahido. Por último la nada. El duque se acercó a ella. Le mostró su brazo y la duquesa colocó su mano por debajo. Ambos se dirigieron hacia la puerta. La cena esperaba en algún lugar de Escocia. Había que dar las condolencias a un pobre marido y 6 niños que acababan de perder en muy poco tiempo a otro ser querido y en extraordinarias circunstancias. Hastiado. Mi nombre carece de importancia, mi cena esta noche no tendrá tiempo a preguntarlo y al resto de los mortales como tú, les conviene más olvidarlo en cuanto desaparezca de entre los de la estirpe maldita. Sí, soy un Nosferatu, un no muerto, un vampiro o como quieras llamarme, pero no uno como el resto, no temas, no vas a ser tú mi presa esta noche, hace ya largas décadas que no pruebo la sangre humana, así que cálmate y escucha. Que como sobrevivo entonces, pues quizá te sorprenda saber lo que soy y que quizá esta noche, nuestro encuentro sea el preludio de mi caída, que porque te cuento esto, ¿qué más da? Nadie te creerá de contarlo a tus semejantes, en cuanto a los de mi especie, no te apures, no tienes nada que temer por ahora, estarán más que ocupados dándome caza como para preocuparse de buscarte a ti. Más les valdrá ocuparse de sus propias cabezas. Empecemos por el principio, soy lo que llaman un hastiado, un vampiro que sin poder evitar ser lo que es, está ya harto de su no vida, pensé que el suicidio era una opción fácil, y créeme que para un perseguido como yo, hubiese sido una buena salida, incluso un final muy deseable. No elegí ser lo que soy, y no puedo decir que no merezca pasar 1000 infiernos, pues mi vida mortal fue una espiral de depravación y decadencia, así que no era deseable para nadie prolongarla, más allá del umbral de la muerte. Y sin embargo, eso no le importó al bastardo que se alimentó de mí, y como un juego cruel, me dio la no vida para abandonarme después. Así nacía la no vida y comenzó mi infierno. ¿Acaso tienes idea de lo que significa ser abrazado y no encontrar un tutor que te inicie en tu nueva condición? Cometí tantas tropelías cegado por la sed y sin un freno que moderase mi conducta, que pronto pude sentir a la vez el poder de la bestia y los más poderosos remordimientos, por tomar la vida de aquellos que fueron mis semejantes, pero no conocía otra opción, la sed me cegaba. Traté de huir a las más profundas cloacas, y me alimenté de las más sucias bestias que cazaba como un animal, pero mi sed era enorme y pronto fui consciente de que tarde o temprano mataría otra vez al ganado humano para saciarla. Así me formé mi propio código, atacaba y eliminaba aquella escoria que creía merecía morir.
asesinos, proxenetas, traficantes, y nunca oculté mis actos a nadie, así que pronto los de mi especie empezaron a buscarme, mis crímenes eran demasiado visibles y comenzaban a causar un notorio revuelo. No niego que sentí placer al matar a mi primer vampiro, aquellos que nunca se ocuparon de cazar al bastardo que me había creado, se adjudicaban ahora el derecho a eliminarme. Así que saboreé por vez primera el poder de alimentarme de la sangre de un vampiro, y me sacié de sangre y poder. Y poco a poco cayeron más, y con ello aumentaba mi fuerza y mi odio hacia mi propia estirpe oscura. Casi no merece la pena pararme a narrarte cómo encontré a mi creador, no fue algo premeditado, simplemente huía de un grupo de cazadores de renegados demasiado numeroso y me lo encontré en las cloacas, de forma casual y totalmente fortuita. Creo que el bastardo vio llegar su fin, del mismo modo que yo supe quién era nada más cruzarnos, no tuvo nada que hacer, su poder en nada se aproximaba al mío, alimentado por la sangre de al menos una docena de cazadores. Así que jugué con él como el gato con un ratón, y cuando el juego dejó de serme divertido, sencillamente le eliminé con toda la hazaña y crueldad de que fui capaz. No creo que toda la crueldad que empleé en ello menguase lo más mínimo el final patético que aquella rata merecía. Curiosamente, a partir de esa noche, ya nada fue igual para mí, muerto el cerdo que tanto había buscado durante años enteros, mi vida se transformó en un enorme vacío, solo perturbado por la masacre de algún enviado por el príncipe, más sangre fresca para la bestia, y más poder, pero ya no había placer en la caza. Al mismo tiempo, seguía siendo perseguido, al parecer les molesta sobremanera que no respete su mascarada. Entonces apareció ella, nunca había visto nada similar en mi existencia como no muerto, una cazadora humana, una muchacha de radiante belleza, protegida a la vez por cazadores mortales y por vampiros, una belleza inmaculada a la que ni muertos ni vivos osaban tocar. Quise entender, matar a sus secuaces era un juego para mí, ni siquiera me interesaba alimentarme con su sangre, pero la guarda de vampiros que la rodeaba me intrigaba, y como una luz, me llegaron las respuestas, por primera vez fui vencido, o ansiaba tanto el fin que me dejé vencer. Sin embargo, no fui exterminado. Se me explicó la misión sagrada de la portadora de misericordia, solo su blanca y pura mano puede dar reposo a las cenizas de un vampiro en terreno santo, solo así podrán enmendarse los hastiados de la muerte y la sangre como yo, sus guardas la protegen, y también ejecutan a aquellos que buscan su fin, luego ella se lleva los despojos hacia la luz. Ahora la sirvo, soy a la vez el cáncer maldito, y la maldita cura, toda mi raza es el enemigo, solo su sangre es mi alimento, podría resignarme y morir rápido a manos de los ejecutores, pero estimo más útil librar a tu estirpe del yugo de la raza Nosferatu, que acaben con mi casa, es cuestión tan solo de tiempo, y créeme, no es algo que tema en absoluto. Ella me espera al fin del camino, y sé que será el alba serena de sus ojos lo último que vea, antes de caer por fin, y luego solo será la luz, la ansiada luz. Ahora ya lo sabes todo, ¿a qué esperas para correr por tu vida? Yo no voy a atacarte, pero los que vienen a por mí, no serán clementes, si puedes, reza porque pueda aguantarlo bastante como para frenarles a todos. Quizá esta noche encuentre por fin el reposo. Pero no se te ocurra rezar por mi alma. Aún en la luz, merezco la condenación eterna. ¿Cómo atraer a un vampiro? Una de las formas más utilizadas para atraer a un vampiro consistía en elegir un niño o una niña, lo suficientemente jóvenes como para ser vírgenes, y sentarlos sobre un caballo de color negro, preferiblemente casto y que no hubiese tropezado nunca. Se llevaba al caballo al cementerio y se lo hacía pasar sobre las tumbas sospechosas de albergar a un no muerto. Si el animal se rehusaba a pasar sobre una de ellas era una clara señal de que allí estaba enterrado un vampiro. Acto seguido, se sentaba a los niños sobre la lápida y luego se les llevaba a un lugar seguro. Cuando cayese la noche el vampiro seguiría invariablemente el rastro odorífero dejado por los infantes. Y de este modo caería en una trampa letal.
Algunos folcloristas sostienen que originalmente las lápidas no tenían el propósito de ilustrar sobre la vida pasada del difunto, sino que eran un método para impedir que los vampiros se levanten de sus tumbas. Existen otros métodos, acaso más modernos, para atraer a los vampiros, los cuales consisten en aplicar inversamente los ritos tradicionales para alejarlos. Por ejemplo, así como los vampiros odian el ajo, adoran en cambio el aroma de las amapolas. Estas flores ejercen un tremendo magnetismo en los vampiros y los llevan a cometer toda clase de imprudencias para obtenerlas. En los mitos de Europa del Este encontramos muy pocos remedios tradicionales para convocar a los vampiros, ya que en esa zona los vampiros suelen ser bastante poco agradables y de existencia miserable. Voltaire solía burlarse de ellos diciendo que la creencia en vampiros es directamente proporcional a la ignorancia de los pueblos que profesan su fe. Pero en la iluminada cultura de la Europa de Voltaire también se agitaba el germen del vampirismo, el cual adquiría muchas formas. Las leyendas fueron ganando en sutilezas, en pequeñas contradicciones y desarreglos que aumentaron lentamente la creencia en los vampiros. Se empezó a considerar que los vampiros pueden ingresar en una habitación solo cuando la víctima los invitaba, conscientemente o no. Veamos algunas formas en las que un vampiro podía presentarse en el lecho de una dama. No era necesaria la ausencia de objetos religiosos. Los vampiros no temen a ningún símbolo sagrado en presencia de personas frívolas. Solo los aborrecen cuando las cruces y relicarios operan como catalizadores en manos de hombres de probada fe. Las rosas, en cambio, producen en los vampiros un fuerte rechazo, especialmente las blancas. Tampoco es recomendable tener un recipiente con agua en la habitación, particularmente cerca del lecho, ya que los vampiros no pueden cruzar ningún límite marcado con agua. Y esto funciona, dentro de la leyenda claro, tanto para los ríos como para un simple vaso con agua. Es importante destacar que una vez que el vampiro se ha hecho presente, tanto la ignota dama como él son igualmente responsables por el bienestar del otro. Nos explicamos. Así como el vampiro necesita una invitación a entrar en una casa, también requiere una autorización para abandonarla. Motivo por el cual, los vampiros suelen alimentarse visitando el cuarto de sus amantes, pero jamás les dan muerte dentro de aquellos límites. Ya que sin la autorización de la víctima, el vampiro no podrá abandonar el lugar. Es así que la mujer y el vampiro deben complementarse. Él leerá sus deseos más recónditos, incluso de los que ella no es enteramente consciente, y saciará todos sus apetitos a medida que bebe su sangre. Ella le ofrecerá el cáliz de su cuello. Se irá diluyendo entre sus abrazos, pero el placer será apenas una anticipación, un preludio, y jamás terminará de consumarse. Y cuando la sombra del vampiro abandone la habitación, nuestra desconocida dama creerá haber tenido un sueño espantoso, sentirá sobre sus labios los ecos de un beso frío, helado como la tumba. Su cuerpo temblará, sus dedos recordarán la textura etérea de un cuerpo lívido que se niega a permanecer en la memoria. Nadie que haya sido mordido por un vampiro recordará plenamente la experiencia, y mucho menos el rostro de su siniestro visitante. La noche será como una pesadilla, agitándose en un rincón inaccesible de la mente. ¿Sucedió aquello? ¿Fue un sueño? Se preguntará razonablemente. Podemos imaginar a esta mujer hipotética luchando por conciliar el sueño, con la mente atribulada por dudas, y un horror que se resiste a ser evacuado por la lógica. La habitación parece cerrarse sobre ella, con sus paredes ensombrecidas y las cortinas ondulando suavemente con la brisa nocturna. Y en el preludio del sueño, donde la conciencia se abre paso hacia lo imposible, tal vez la veamos estirar sus dedos temblorosos para verificar la lubricidad de su sexo envuelto en tinieblas, intentando recordar en vano un momento que acaso jamás tuvo lugar. Entonces verá, sobre la blanca palidez de las sábanas, una diminuta perla púrpura, la joya roja de sus venas, y ya no habrá más incertidumbre. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.